Más grande. Ok. A ver. Listo, estamos en línea. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan, chicos? Bueno, vamos a continuar. Les voy a mostrar cómo tenían que haber hecho su código ayer y vamos a reafirmar esa parte. Vamos a ocupar un potenciómetro. Ok. La terminal 1 a 5 volts. Terminal 2 a GND. Y el wipe a 0. Vale. Ayer estuvimos viendo también la importancia que es saber qué tipo de variables vamos a estar ocupando, ya que cuando hacemos las operaciones hay que saber qué resultado queremos, para lo cual pues, obviamente se requieren un determinado número de variables o un determinado tipo de variables, en los cuales si necesitas puntos decimales pues vas a ocupar float. Y recuerden que en el caso de que multipliquemos una variable de tipo flotante y una variable de tipo entero, se convierte por default en entero, que es lo que habíamos estado viendo ayer en el caso del programa para el potenciómetro, ¿sale? Ayer estuvimos viendo lo que era el ADC. Recordemos que el ADC de este microcontrolador es de 10 bits, ¿sale? Que te da un rango de definición de 0 a 1023. Esta definición pues, me permite controlar algunos parámetros. Ayer se me pasó decirles, pero sirve específicamente tanto para volumen como para intensidad, como para control del motor, de un motor, perdón, en el caso de sus revoluciones o la velocidad en la que estamos manejando. Vamos a ver. Tengo ok. Ayer declaramos dos variables, una que se llama valor pot, ahí le iniciamos en 0. También debemos de haber definido por ejemplo LED 1,2, define LED 2 espacio 3, define LED 3 espacio 4, define LED 5, no es cierto, LED 4 espacio 5 y LED 5, digo LED 5 en el pin número 6. También declaré voltaje con tricoma y voy a inicializar, sería el punto, voy a iniciar el monitor serial a 9600 baudios. También voy a declarar el pin mode 1, output pin mode LED 2, output
pin mode, LED 3, output, pin mode, LED 4, up, LED 5, output. Además hay que reafirmar el analógico 0 como entrada. Listo. ¿Quién me puede decir la diferencia entre el algoritmo que sacamos nosotros y mapeo? ¿Qué diferencia vieron específicamente entre el algoritmo de mapeo y el otro? Mariana, dime. Que hicimos nosotros podemos moldearla a nuestro gusto y a nuestra manera, y la viene pues es como precisa. Así es, bueno, es con valores enteros, nada más te da 1 volt, 2 volt, 3 volt, 4 volt o 5 volt y se acabó. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos los voltajes de manera más precisa en cuestión a milivolts? Entonces nos sirve el algoritmo que nosotros hicimos, en el cual pues nosotros podemos definirle hasta cuántos ceros también puede llevar, ¿sale? Entonces para mí yo voy a colocar lo siguiente, sería voltaje va a ser igual a, no, sí, sería valor pot va a ser igual a analog raise a 0, cierro punto y coma, y ahora sí el voltaje va a ser igual al valor del pot por al valor del pot por 5, y esto lo voy a dividir entre 1023, ¿vale? Básicamente me queda de esa forma, y voy a imprimir serial.print, voy a imprimir el valor del pot igual un espacio serial.print. Ahora voy a imprimir el valor ADC, que es valor pot, la variable valor pot, ¿sí? Valor pot. Voy a imprimir serial.print, voy a imprimir también el voltaje, va a ser igual, cierro espacio, serial.print, y ahora sí imprimo ya mi cálculo, ¿no? Okay. Recuerden aquí ponerle line new para que comience a hacer la impresión línea a línea, ¿no? Entonces, ¿qué más? Bueno, hasta ahí nos quedamos ayer y estábamos viendo lo que eran casos, ¿no? Hasta este punto podíamos simular y me otorgaba, por ejemplo, aquí 1023 es a 5 volts, y si yo lo iba moviendo me otorgaba un valor diferente, ¿sale? Ahora, el ejercicio, ¿cuál era? Que colocáramos 5 LEDs y con casos prendiéramos respectivamente del voltaje. Por ejemplo, el LED 1 iba a representar cuando el potenciómetro marcara 1 volt, y así sucesivamente, ¿vale? Una resistencia, ánodo positivo y cátodo negativo.
¿Vale? La resistencia, recuerden, es de 330 ohms. 330 y le cambiamos aquí a solo ohms. ¿Sale? Ponemos otro LED. Llevo 3. 4 y 5. Okay. Otra resistencia. Se escucha hasta tu movimiento de tu... ¿verdad? Sí. Eso pasa cuando compramos buenos micrófonos. Aquí vamos a cambiar igual el valor de las resistencias. Ok. Y bueno, ayer estábamos viendo nuevamente casos. Entonces la idea era que por cada volt me otorgara un caso diferente. Entonces recordemos nuevamente la sintaxis: switch, la condición, sus corchetes. La condición iba a ser que el voltaje iba a switchar cada uno de estos casos, ¿no? Recuerden, el voltaje aquí, por ejemplo, me da en decimales, pero en switch yo nada más puedo, o me pide la condición que sea de manera entera. Entonces, ¿qué va a pasar? Solamente cuando de 1, 2 o 3 o 4 o 5, ¿sale? Ahora, entonces le voy a poner case 1, 2 puntos. Para el case 1 voy a dejar que sea digital write, el LED 1, high, ¿sale? Y el resto lo voy a poner en low, ¿vale? Aquí lo voy a poner low. Low, low y low. Y 2, 3, 4, 5. Break, punto y coma. Y esta va a ser mi sentencia para el caso 1, que todos estén apagados excepto el LED 1. ¿Vale? ¿Qué va a pasar para el siguiente caso? Para el caso 2, ¿vale? Pues se va a encender el primero y el segundo, ¿sale? Para el siguiente caso va a ser el case 3 y se van a encender todos excepto el 4 y el 5. Aquí, caso 4 y caso 5, ¿sale? Y esa es mi sintaxis para los casos. Si se fijan, tengo el switch, que va a ser controlado por el voltaje del potenciómetro, que estoy calculando con la función que realicé, con una regla de 3,
y posteriormente se va a switchar a cada uno de estos casos. Recuerden, en switch case no es específicamente que se vaya a cada uno de los casos, perdón, no es que lea cada uno de los casos, es que va a saltar directamente a uno de los casos. Por ejemplo, si en V vale, no sé, 3.5 volts, va a tomar el caso 3 y va a ir directamente a caso 3, que es que se enciendan los 3 volts, ¿sale? O más bien los 3 LEDs. Entonces, lo vuelvo a revisar. Y le pongo Start Simulation. Aquí me dice que tengo un error en V. Dice que me imagino que V no está declarada. V. Dice switch dos. Creo que este va junto. Esperar a que se compile. Dice que no enter. ¿Cuál será mi error? Cierras, break. V. Break. V. Abro. V. Switch. Dos puntos. Sistema. Creo que se escucha todo, ¿no? Caso. Creo que esto va a ser. No, case 1, 2, 3, 4. Case 5. Break. Setup. Ponte coma. Switch. ¿Esas implementos de esas también? ¿Cuánto tiempo? ¿Chiquitas? Pero ¿cuánto tiempo? Como una hora. La variable V. Porque yo las vendí, pero nomás por pedo. ¿Crees que puedas desmontar ese coupler? Ese eje flexible que tiene la varilla roscada de la otra impresora. Ese mero. No, el de la varilla roscada. Sí, claro. Creo que sí. No, está más chiquita. Sí, claro. Switch quality not at integer. Caray. No sé por qué me marca este error. A ver.
10. No, Sí, pero está muy chico, ¿no? pero ¿dónde está? Está exacto. Busca ver si hay otra varilla de estas y otro acople. Tiene que estar. Dejen que se destrabe mi máquina. Switch la variable. Aquí no está. Switch, rutina, caso, break. Cierro. Está bien. V. Ah, estuvo así, ya se me olvidó. V. Sí. ¿No traigo? No. Ya le quería llevar marco. Sí, es que las otras son, pero las de abajo. ¿Cuáles? Ah, Sí, son las únicas. me acuerdo que sí había visto. Sí, también había visto. A ver, hay una. ¿Qué quieren? Le digo que me acuerdo haber visto otra varilla roscada. Caray. ¿Por qué se ha puesto acá? No me acuerdo dónde. ¿Es tu mochila? Denme un segundo, es que se copió varias veces este código. Ya estoy bien. No lo sé. Tengo un motor. Ah, traigo un cargador. A ver, es V. V. ¿Dónde está? A ver, checa si hay otro eje flexible. Es el que lleva. Todo se oye, vato. ¿Ya les compiló a ustedes? Ok. No, sí está bien. Ahora en las cajas de abajo. ¿Ya revisaron su código ustedes? Si no se Case 1, por favor. ¿Me pasas la.? case 2, No, case 3. Hay que revisarlo, por favor. Profe, Dime. es que me marca error igual que usted ahí. Pero la sintaxis está bien. No entiendo por qué dice que no está. A ver. Dice switch V que no es íntegro. A ver, vamos a ver. V igual al mapeo. Vamos a poner map de valor pod, coma, que va de 0 a 1023, coma, y lo quiero de 0 a 5 volts. esta parte es que chica. No, no. No veo el error. ¿Cuál es el error? V es igual a mapeo. Dice que no es íntegro. ¿Por qué?
Switch, Profe. dime. Ya jaló. Nada más lo que tenía el mío era que en vez de float Ah, era int, porque dice que sí, son valores sí, es que valores sabes enteros. cuál es el detalle. Es que aquí, como les decía, nada más va a aceptar, de hecho se los dije, que nada más iba a aceptar valores enteros. Entonces la variable que deben de tener es entera, ¿no? Por Y eso así no es ya. íntegra, no es int. No es entera, se puede decir. Y switch solo acepta variables de tipo entero. De hecho se los dije, sí es cierto. Muchas gracias. Oiga, y yo lo hice diferente en los casos. ¿Cómo le hiciste? En vez de que prendan todos, si está en uno, solo prende el uno. Si está en dos, solo prende Solo el dos. prendiendo. Sí, también está bien. Ah, bueno, entonces ya quedó. Ok. Sí, de hecho aquí también ya compiló. Sí, es cierto. Sí, pues nada más dice que switch acepta o adopta valores de tipo entero. Entonces sí, sí, nada más era eso. Este, ¿lo pueden realizar, por favor? ¿Nos puedes compartir tu pantalla? ¿Qué buscas, dices? Vi otro acople Sí, flexible. voy. ¿Había? ¿Dónde? Yo me acuerdo que lo vi así. Ah, o sea, sí, aparte. Ajá. Fíjate en la caja azul, güey. Puede ser que en la caja azul sí esté. No sé si ya se vea. Mm, sí, ya está bien. Aquí está. Ok, muéstranos el funcionamiento, por favor. Ok, Aquí está. ahí muestra, vete al código y ve el monitor serial también, Ujú. para que veamos realmente que se está posicionando de acuerdo Ahí al está. voltaje. Por ejemplo, ahí está en 5. Ahí de hecho Cinco. deberían de prender los 5, ¿no? Sí, pero le digo que nada más lo hice para que solo prendiera uno. Ah, ok. Ahí está en 4. Ah, ok, ok. Sí, ya te entendí. Ahí está en 3. Ok, Ahí está en 2. ok, Y ahí está en 1. ok. Bien, entonces. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. ¿Tienen dudas acerca de lo que es switch case? Bien, entonces vamos a continuar con el sensor ultrasónico. De hecho, en las primeras clases, cuando vimos lo que es los diagramas de flujo, hicimos la fórmula para calcular la distancia del sensor ultrasónico, ¿se acuerdan? No, ese es este. ¿Se acuerdan? Sí, profe. ¿Cómo quedaba la fórmula para calcular el sensor ultrasónico, la distancia? ¿Qué requeríamos? Para la distancia, recordemos que para la distancia va a ser igual a ¿qué? Velocidad por tiempo, ¿no? ¿La velocidad de qué y el tiempo de qué? Ah, pues la velocidad del sonido, que es una constante, que es de 0.034 centímetros sobre microsegundo, ¿no? Centímetros sobre microsegundo. Ajá. Y esto se multiplicaba por el tiempo que le toma en ir del punto A al punto B, a la onda de sonido. Para lo cual nosotros habíamos dividido esto entre 2 y nos daba 0.017 por el tiempo que le toma ir y venir a la onda de sonido. Entonces, fíjense, la distancia va a estar dada por 0.017 por tiempo.
¿vale? Y así me quedaba mi fórmula, si se acuerdan. Entonces ahora yo esta distancia, esto lo voy a tomar para hacer el programa. ¿Cómo voy a hacer el programa? Para este caso vamos a dejar los 5 LEDs que ya tiene y vamos a agregar el sensor ultrasónico. En este software también viene el sensor ultrasónico, el cual les permite hacer esta simulación. Aquí está el sensor ultrasónico de distancia. ¿Sale? Tenemos el Arduino. Ahora, si se fijan, el sensor ultrasónico... Ah, pero este no es, perdón. Este es el... aquí está. Ultrasonic Sensor. Ese de hecho es el que les encargué, el HC-SR04. Tiene un pin de VCC, tiene un pin de trigger, uno de eco y uno de GND. VCC es la parte positiva del dispositivo, GND la parte negativa. El trigger es la señal de disparo y el eco es la señal que recibe a la señal de disparo. ¿Sale? Recuerdan que yo les dije, cuando el microcontrolador manda un uno lógico por aquí, uno de estos sensores envía una onda de sonido y el otro la recibe, y la recibe por el pin eco, la recibe por este buzzer y lo manda esta señal al microcontrolador. Entonces, uno va a ser de salida y uno de entrada. ¿Cuál es de entrada y cuál es de salida? Dime, Eduardo. Profe, está presentando pantalla. Es que no se ve. ¿Cómo? Digo que si está presentando su pantalla es que no se ve. O no sé si sea mi celular. Yo creo. Sí lo veo. Sí, ese que sí está la presentación. Dice tu presentación y está mi pantalla. Ah, vale, entonces déjame salgo y me vuelvo a meter a ver si era mi celular. Yo creo que ha de ser la forma en que estás visualizando el... Entonces, nuevamente vamos a tener estos pines. El VCC entonces lo voy a conectar. El VCC lo voy a conectar a 5 volts. Permítanme un momento. ¿No encontraste, vato? ¿No encontraste? ¿Y lo necesitas para ahorita? No. ¿Cómo no? Listo, perdón. Entonces, VCC lo pongo a positivo, GND lo mando a negativo. Recuerden, tengo conectados aún así los 5 LEDs. ¿Vale? Y tengo trigger. Trigger, recuerden, es el disparo. ¿Trigger será entrada o será salida? ¿Salida? Salida, porque el microcontrolador le va a otorgar pulsos, para que genere esas ondas de sonido. Y el eco se va a considerar como una entrada, ya que va a ser el que reciba esas ondas. Entonces el eco lo voy a conectar al pin número 8. 1. Y el trigger lo voy a conectar al 9. Ok. Entonces, aquí voy a cambiarle a amarillo y naranja. Este va a ser negro y este va a ser rojo. ¿Sale? Entonces ya tengo conectado mi sensor ultrasónico. Vamos a obtener la señal de este sensor ultrasónico. De hecho, si yo les doy Start Simulación, este sensor, si se fija, tiene su rango de distancia. Aquí ya me da la distancia, fíjense. Aquí está a 10 centímetros,
a 5 centímetros y hacia afuera, ¿sale? Hasta 321 centímetros, pero eso yo sé que ya me lo da porque es el simulador. Pero ¿qué pasa si yo lo quiero ver en mi monitor serial? Yo tendría que ver o que visualizar esta información por el monitor serial, ¿vale? Y no me otorga esa señal. Les repito, aquí en el simulador se ve, de hecho te la das en pulgadas si quieres, pero físicamente si ustedes lo conectan no van a tener la posibilidad de verlo. Entonces lo que tenemos que es programarlo, ¿sale? Para programarlo voy a hacer lo siguiente. Atención. Vamos a declarar el pin mode, el eco y del trigger. También tenemos que declarar sus pines. En define eco lo conecté en el pin número 8 y trigger lo conecté en el pin número 9. Denme un segundo. Ok, entonces eco en el 8, trigger en el 9. Entonces sé que el eco, ¿qué dijimos que era? ¿Entrada o salida? Entrada. Ok, sería input. Y el trigger, de hecho su traducción es disparo, sería la salida, ¿sale? Ahora, ¿recuerdan que nosotros consultamos la hoja de datos? En la hoja de datos me dice que para yo generar o para poder generar una onda de sonido, el trigger debe de estar por lo menos 10 microsegundos activado y 5 microsegundos desactivado. De hecho eso por default lo dice la hoja de datos, no sé si recuerdan. De todos modos lo pueden consultar con el serial o el modelo que es HC-SR04. Entonces, para yo poder enviar un disparo, lo que voy a hacer es ponerle de manera digital write, por el pin de disparo, un high, que es un 1 lógico para que se genere ese pulso. Posteriormente voy a darle un retardo. Dice que lo tengo que mantener por lo menos 10 microsegundos. Para yo darle microsegundos está la función de delay microseconds, que es para dar el delay en microsegundos. Delay microseconds, ahí está. Delay microseconds de 10, ¿sale? Entonces con esto yo envío mi disparo de 10 milisegundos, de 10 microsegundos, perdón. Y posteriormente lo apago. Digital write, lo cierro, punto y coma, trigger, coma, low. Y me dice que lo apague por un tiempo de 5 microsegundos. Eso lo especifica la hoja de datos, eso yo no se los digo, ¿sale? Una vez que yo haya hecho el disparo y lo haya retenido nuevamente, lo que se genera es una onda de sonido. Esa onda de sonido se va a ir hasta un obstáculo y va a regresar posteriormente. Para lo cual yo voy a declarar una variable aquí de tipo entero que se llame tiempo, punto y coma, tiempo igual a 0. Y le voy a decir qué tiempo, voy a hacer un cronómetro o voy a disparar un cronómetro entre dos señales. La primera que llegó y la segunda que llegue. ¿Cómo está eso? Si se fijan, si yo lo dejo este apartado en el loop, pues obviamente va a estar dando disparos
cada 10 milisegundos, cada 10 microsegundos, ajá, y va a haber un retardo de 5 microsegundos entre cada disparo. Entonces, sí sé eso, pero el microcontrolador no. Le tengo que decir que si recibe un pulso de entrada, ajá, con la función pulse in, si recibe un pulso de entrada por el puerto eco en un estado alto. ¿Por qué en un estado alto? Ah, pues porque la onda, de hecho, es un estado alto. Cuando regrese la onda, va a regresar como un estado alto. Entonces, si recibe un pulso por el pin eco en un estado alto, va a medir el tiempo entre pulso y pulso. Ajá, ese tiempo es el que me va a servir. Ahora declaro la variable donde voy a almacenar mi distancia. Sí, se va a llamar distancia. Entonces calculo distancia es igual a 0.017, que es mi constante, ajá, por el tiempo, punto y coma. La distancia es igual a velocidad. ¿Velocidad de qué? Del sonido por tiempo. Recuerden que esto lo dividimos entre 2 porque realmente la velocidad del sonido es de 0.034. Pero si lo divido me queda 0.017. ¿Por qué lo divido? Porque va de un punto A a un punto B y la onda vuelve a regresar. Pero a mí lo único que me interesa es la distancia que hay entre A y B. Entonces lo divido entre 2 por la ida y la vuelta. ¿Sale? Una vez que haga eso, ahora sí puedo imprimirlo. Serial.print, abro, cierro, punto y coma, y le pongo distancia igual espacio serial.print, y ahora sí imprimo la variable que se llama distancia. ¿Vale? Verifico mi código. Verifico mi código y está compilado. Me voy al simulador, lo pego y ahora sí lo puedo simular. Aquí me faltaría un line new, ¿no? Pongo stop, line new, y si se fijan aquí me da 51, aquí me da 53 aproximadamente. ¿Por qué me da eso? Porque esta parte es la del simulador. Aquí me da 30.4. Aparte, estas décimas que yo le estoy quitando, yo estoy redondeando a 0.017, pero tiene otras 4 décimas después. Entonces esas 4 décimas pues me están dando ese error de medio centímetro o de menos de un centímetro. ¿Vale? Entonces sigue siendo aceptable. Aparte, este sensor pues no siempre va a ser tan preciso. Para la teoría, teóricamente, pues a ellos les va a salir bien. A nosotros, teóricamente, nos faltarían 5 o 4 dígitos extra. ¿Sale? Pero sigue estando sin problema. Más adelante, cuando ya veamos el SP con este sensor, se van a dar cuenta que el algoritmo está bien, a diferencia del simulador. Físicamente nosotros vamos a leer la distancia y físicamente van a ver que es correcta, pero en el simulador les está dando otro valor, ¿sale? ¿Sí se entiende hasta ahí? Si yo lo voy moviendo, por ejemplo aquí, 83, 80, 80 y algo, igual hacia abajo, 4, por ejemplo está entre 3 y 4. Recuerden, por ejemplo, aquí me da 3.5 en el simulador, pero como la distancia está definida como un valor entero, solo va a tomar esos valores enteros. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿No? Perfecto. Entonces, Edgar, dime.
Edgar. Profe, yo quiero saber, ahí no se van a poner los LEDs. Bueno, no lleva LEDs. Sí, ahorita los van a poner, ahorita les voy a dejar el ejercicio y esta sí va a ser va a ser una práctica que les voy a poner ahorita. Bueno, se las comparto de una vez. Nos vamos a trabajos en clase. O sea, va a llevar ese que nos puso ahorita y los LEDs, ¿Y los pero LEDs? que va primero la actividad, bueno, que prendan los LEDs. A eso voy, Y luego a eso lo voy, demás. a eso voy. Se llama sensor de, bueno, le voy a poner alarma de reversa. Alarma de reversa. En este caso, el alumno desarrollará una alarma de retroceso para identificar y señalizar de manera luminosa un sensor de retroceso. Aquí, ¿qué van a ocupar? 5 LEDs, 5 resistencias, un HC-SR04, SR04, ¿sale? Y un Arduino 1. ¿Qué van a hacer? Van a posicionar los 5 LEDs que ya tienen, pero ahora van a hacer que cada 5 centímetros, ¿sale? Aquí hay algo muy interesante, presten atención. Cada 5 centímetros, ¿qué quiere decir? Que de 0 a 5, va a haber una alarma. ¿Esa alarma cuál va a ser? Entonces, de 0 a 5 centímetros, va a haber una alarma. Esa alarma va a ser básicamente que parpadear los 5 LEDs, ¿sale? Entonces, de 0 a 5 centímetros van a parpadear los LEDs, ¿sale? De 5, no es cierto, sería de 6 a 10 centímetros, ¿vale? Van a estar los 5 LEDs encendidos permanentemente. 5 LEDs encendidos permanentemente, ¿vale? De 11 a 15 centímetros, lo que van a hacer es que solo van a ser 4 LEDs encendidos permanentemente también. De 16 a 20 van a ser 3 LEDs los que van a estar prendidos. De 21 a 25 centímetros van a ser 2 LEDs. De 26 a 30 centímetros va a ser un LED y listo. ¿Qué pasa cuando sea mayor a 30? ¿Sale? Todos los LEDs apagados. ¿Vale? ¿Sí se entiende? Si yo tengo la distancia del sensor, fíjense. Si yo el sensor lo tengo aquí, van a estar todos los LEDs apagados. Si yo reduzco la distancia aquí, van a estar los 5. Si yo sigo reduciendo la distancia, se van a ir prendiendo cada vez más hasta que sea menor a 5. Cuando esté ahí, en este momento la alarma va a hacer que los 5 LEDs parpadeen. ¿Sale? Aquí no necesariamente van a ocupar case porque son muchos.
tendrían que ver si lo hacen con if o con case, ¿sale? Cualquiera es aceptable. Algo ¿Con muy cuáles dijo, profe? Dime, ¿Con cuáles dijo? ya sea que lo hagan con ifs o con casos, ¿sale? Si ocupan un if, o más bien, si ocupan los ifs, bueno, más bien, si ocupan if o case, con uno se les va a hacer más sencillo, ¿sale? Ese es su ejercicio, se los dejo para ya, sin fecha de entrega, para tema, introducción a C, listo, asignado, ¿sale? La alarma de reversa. De hecho era aquí, ¿no? Aquí. Programación Arduino Nuevo C. Alarma de reversa. ¿Sale? Mándenme sus capturas y si tienen dudas, mándenme mensaje. Mande. Ya lo estoy haciendo, nada más que no puedo poner que de 0 a 5 prendan, o sea, parpadeen. No sé cómo hacer No eso. sabes cómo hacerlo, bien. Entonces, bueno, se tardaron más de lo que pensé en preguntar esa parte. Déjenme, les muestro cómo se hace un rango. Es muy importante que ustedes vayan desarrollando también sus propias dudas, porque pues si no, de nada va a servir que yo les esté explicando los códigos, que yo les esté diciendo cómo se hace, si ustedes no cuentan con sus dudas propias, ¿sale? No cuentan con esa capacidad de crítica en la cual no sabría ni cómo preguntar. En este caso dice su compañero, no sé cómo hacer que de 0 a 5 centímetros, por ejemplo, detecte y haga algo. Por ejemplo, ¿cómo lo voy a hacer? Les decía que con uno va a ser más fácil que con otro. A diferencia del case, en case yo tendría que hacer ¿qué serían? 50 casos para que en cada centímetro yo hiciera la actividad correspondiente. Pero ¿qué pasa si yo cuento con un rango? Que yo tengo este rango en el cual yo me quiero desplazar, en el cual yo quiero estarme moviendo. Para eso yo voy a hacer lo siguiente. Voy a declarar un if y voy a darle el rango. ¿Qué valor o qué variable me va a otorgar el rango? Pues el valor de la distancia. Si la distancia, y vamos a ver los primeros operadores. Hay operadores de igualación, mayor que, menor que. Entonces, para hacer yo un rango, para poder hacer un rango entre 0 y 5, yo voy a ocupar mayor que y menor que. ¿Cómo los voy a ocupar? Si la distancia es mayor a 0 centímetros, pero también si la distancia es menor a 5 centímetros. ¿Sí se entiende esa parte del rango? Va de 0 a 5. Es mayor que 0, pero menor que 5 el rango. Y entra en esa gama de números. Yo voy a ocupar algo que se llaman AND. ¿Sale? Una AND es una compuerta lógica que es de todo o nada. Esta compuerta lógica tiene dos entradas, como si se fijan, A y B, y una salida que es Q. Si A es 0 y B es 0, la salida da un 0, da un negativo, ¿sale? Si es 0, 1, la salida da negativo. Si la entrada A es verdadera, pero la entrada B es falsa, entonces la salida es falsa. Pero ¿qué pasa si las dos entradas son verdaderas o se cumplen? Pues la salida también va a ser verdadera. Esta AND es una compuerta lógica. Esta compuerta lógica también la puedo programar. La puedo programar y se programa a base de una
dos ampersand, ¿sale? Estas ampersand me permiten hacer una AND, ¿sale? Entonces, la distancia mayor a 0 es A y distancia menor a 5, es B. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a comparar A y B. ¿Cuándo se va a ejecutar la tarea de este if? Pues cuando A sea verdadera y cuando B sea verdadera. Por ejemplo, si yo tengo mi sensor, y el sensor lo posiciono en 2 centímetros, fíjense lo que pasa. Distancia vale 2 y distancia acá también vale 2. Entonces, 2 es mayor que 0, sí. Entonces, A es verdadera. 2 es menor que 5, sí. Entonces, B es verdadera. Entonces, A y B son verdaderas. Por consiguiente, la salida, o en este caso, la tarea se va a cumplir. ¿Cuál es la tarea para de 0 a 5? Que parpadeen todos, ¿no? Entonces voy a poner ahí los bloques, para hacer que parpadeen todos. ¿Sí se entiende hasta ahí? ¿Tienen alguna duda? Yo, ¿cómo comprueba que sí son, o sea, que sí es menor y sí es mayor? Lo mismo, es lógica. Por ejemplo, te decía, si yo la distancia es 3, ok, pues entonces es aquí el valor de distancia, esta variable vale 3. Entonces, 3 es mayor que 0. ¿3 es mayor que 0? Sí. Entonces esto es verdadero, ¿no? Y entonces, 3 es menor que 5. Sí, ambas se cumplen, que es A verdadera, B verdadera, entonces la salida es verdadera. Por consiguiente, aquí esto va a ser verdadero. ¿Sale? Por consiguiente, la tarea se ejecuta. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el siguiente rango? Pues la distancia ahora va a ser mayor a 6 y menor a 10. Entonces, sería, de hecho, mayor o igual a 0 y menor o igual a... menor o igual a 5. ¿Por qué eso? Fíjense. ¿Qué pasa si lo dejo como estaba? Fíjense. Si yo lo dejo como estaba y el valor aquí es 0, fíjense qué va a pasar. Se supone que el 0 también debía de funcionar. Pero ¿qué pasa? ¿0 es mayor que 0? No. Ahí en ese momento ya no se cumple esta función y ya no entra en esta tarea. Entonces, yo lo que tengo que hacer es que sea mayor o igual a 0. Entonces, cuando sea 0, le digo, ¿0 es mayor que 0? No. ¿Pero 0 es igual a 0? Sí. Pues entonces entra en la función. ¿Sí se entiende? Igual lo mismo en el límite superior. Cuando vale 5, ¿vale? Si yo lo hubiera dejado sin el igual, va a ser lo siguiente. La distancia, vale 5. ¿5 es menor a 5? No. Entonces ya no se ejecutaría este código. Por consiguiente tengo que ponerle 5 es igual o menor a 5. ¿5 es menor que 5? No. Pero 5 es igual que 5. Por consiguiente, entra también en esta función, y se ejecutan las tareas. Aquí en este caso yo nada más le voy a poner el comentario que es el parpadeo. ¿Sale? Acá, dime. ¿Qué puso ahí entre distancia mayor o igual a 0 y distancia igual menor a 5? ¿Eso qué es? Son ampersand. El ampersand lo sacan con Shift y el número 6 de su teclado. Es una I. Es esto. Ya. ¿Sale? Sí. Es el carácter ampersand. ¿Sale? Es este mero, mira. ¿Sale? Sí, gracias. Si le pones dos ampersand, es básicamente una AND programada.
Ok. ¿Sale? Entonces ese igual ya lo lleva ahí por regla. También, obviamente, si tú tienes otro rango, el que te diga, el usuario que te diga, no, es que yo lo quiero de 1 a 4, pues entonces nada más dejas el mayor que. Pero como Ok, lo quieres de 0 a 5, ajá, que desde el 0 y el 5 cuenten, se puede decir, pues le pones el igual. De igual forma, para esto va a ser lo mismo. Si la distancia es mayor o igual a 6 y la distancia es menor o igual a 10, ¿sale? Para que entren cada uno. En este caso, se encienden, creo que los 5 LEDs, ¿sale? Y así sucesivamente se pueden ir con todos. Para esto me va a servir, o en este caso voy a hacer los rangos de esta forma. ¿Qué pasa si yo lo hubiera hecho con case? Tan solo desde este rango a este rango yo tendría 5 case, ¿sale? Esa es la desventaja con case. Sí switchea más rápido, sí lo hace más rápido, pero en este ejercicio no me permite ocupar casos. Por consiguiente, yo mejor ocupo un if. En el if me da un rango más amplio para poder comparar y poder hacerlo. ¿Sí se entiende? Jesús, Daniel, Flores. Perfecto, gracias. Ya estuvo mejor, ¿no? Sí, Nada no, más era para que alguien tuviera esa duda. Y yo nada más lo único que estaba esperando era eso, que alguien me dijera que tenía esa duda, cómo poner un rango y poderle enseñar lo que son operadores, ¿sale? Desde hace rato estoy, pero no podía. Nada más Sí era prenden preguntar, los focos, pero pero a la no lo distancia que hace, quiere. no lo Ajá. hace como debe de, ¿va? Entonces, dejo la tarea por favor o el ejercicio y nos vemos la siguiente semana. El día de hoy por la tarde o más tardar mañana les subo ya el material nuevamente, que van a ocupar, y quedo a la espera de comentarios, ¿sale? Que tengan buena tarde, chicos. Gracias, profe.